어, 다 될래야. 도마 아주 몰람 질문이야. En primer lugar, me gustaría ofrecerle la bienvenida, mis saludos a todos los que han venido aquí al Mulam. En primer lugar, aquí al Sar Rinpoche, a Pokar Khenpo Rinpoche, todos los maestros y las demás personas, como los miembros de la Sangha y todas las personas laicas que han venido. Les quiero dar mi bienvenida y mis saludos auspiciosos. Hoy continuaremos hablando acerca de la charla de Dusun Khenpa. Les podemos llamar las 6 cosas que se necesitan para alcanzar el nivel de un estado de Buda sin igual. El primero es tener fe, y lo importante que es tener fe en el principio. Ayer hablamos acerca de lo que es el tener fe y convicción y cómo nos proporciona un beneficio práctico en nuestras vidas cotidianas. Y ahora de lo que me gustaría hablar a continuación, como el tener fe y convicción nos proporciona beneficio cuando nos asociamos con otras personas y dentro de ese contexto social de nuestras vidas sociales. Y el primero de estos es que una vez que tenemos fe y confianza, llegan a ser como un pegante invisible a la hora de entrar en colaboración con otros. ¿Y por qué decimos que es un tipo de pegante invisible? Porque en nuestras vidas cotidianas, en realidad, siempre tenemos este nivel de confianza hacia los demás. Y su razón es porque, por ejemplo, si vamos a un hospital, por ejemplo. ¿Y por qué? Si nos preguntamos por qué vamos a un hospital, porque tenemos la confianza de que los doctores nos van a ayudar y no nos van a causar ningún tipo de daño. Igualmente, cuando usamos dinero o papel, moneda, ¿por qué confiamos en esto, en este papel? Porque tenemos la confianza de que podremos canjearlo, seguirá pudiendo canjearse o comprarse bienes con este papel. Igualmente, el dinero que depositamos en un banco que llegamos a ahorrar con gran esfuerzo y después lo ponemos en un banco, y cuando hacemos negocios, personas que son negociantes, cuando tenemos que hacer algún tipo de negocio, por ejemplo, con personas desconocidas, tenemos que firmar contratos o lo hacemos con confianza. Cuando salimos afuera a comer, por ejemplo, salimos solos, es porque tenemos este tipo de confianza para hacerlo. Si no tienes confianza fundamental, en tu mente no vas a poder hacerlo. Es hacer todo este tipo de cosas con personas desconocidas. Así que el tener la fe y la confianza o convicción es algo fundamental para llegar a realizar cosas en la sociedad. Y si tenemos, gracias a ello, a este tipo de confianza y este tipo de confianza y fe, así es como nos convertimos en lo que es en nosotros socialmente. ¿Cómo nos convertimos en nosotros? Cuando se va sobre la base, cómo se forma sobre la base de que muchas personas confían en las mismas cosas. Las gentes se reúnen, a eso es lo que le llamamos nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos el confiar en la ciencia o confiar en la democracia, se refiere a una perspectiva compartida o también a un objetivo compartido, por ejemplo, como el COVID-19, vencer esta epidemia, o
o tener fe en las tres joyas o comer comida vegetariana. Es una forma de vida. 타나 Así que nuestras ideas, por ejemplo, como 지규리 eh, igual mínimo como en la idea de los pueblos de Amdo, el Tíbet central y Kham forman un único pueblo tibetano. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo grupo étnico, hablamos la misma lengua y compartimos la misma cultura y las mismas costumbres. Si no fuera de esa manera, no tendríamos esta misma idea compartida. Esto es importante durante nuestro trabajo, tener este tipo de confianza. Otro punto es para ser personas buenas y poder tener, asumir responsabilidades. Esa confianza nos proporciona esa dirección en donde ir. Es como tener una brújula. Al tener una brújula, muchas personas, si alguien si los están viendo, observando o les están diciendo qué hacer, independientemente si alguien nos observa o nos exhorta a hacer algo, algunas personas hacen un buen trabajo y son capaces de cumplir las normas sin ello. ¿Y por qué? Porque tienen confianza. La razón de ello es que tienen confianza. Hay diferentes tipos de confianza al hablar de lo que es la confianza. Podría ser algo así como creer que ser buena persona nos proporciona buenas acciones, o el pensar que el Buda nos está observando, o la convicción de que si realizamos buenas acciones obtendremos buenos resultados, y lo opuesto, si hacemos malas acciones obtendremos malos resultados. O recordamos la historia a los demás y cómo lo van a mirar de manera histórica, que la historia decidirá quién hizo lo bueno y lo malo. O podemos pensar en que la sociedad recompensará la buena conducta con buenas recompensas. Ese es un tipo de confianza, tal confianza que existe y nos ayuda a hacer cosas buenas, realizar buenas acciones, independientemente si nos están observando o nos están exhortando a hacerlo. Así que este tipo de confianza es como una forma de medición interna, escala de medición interna, como una voz interior nos recuerda lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Además, no es que estemos cumpliendo las normas por miedo o por miedo al castigo, sino que tenemos la elección voluntaria y elegimos lo que es bueno. Asumimos la responsabilidad personal. E incluso podemos tener la fuerza mental para hacer sacrificios por los demás. Y esto todo se debe a tener confianza y tener fe. Así que en términos generales, si tenemos convicción y si tenemos fe, eso es un asunto personal, pero en realidad también se convierte en una cuestión social. Es, como dije, es como un pegamento. La confianza es como el pegamento a las que las personas crean oportunidades para reunir a las personas, unirlas, ligarlas y para que trabajen juntas. Es que la confianza es como un nudo y une a todas las personas dispersas en un nosotros, y de modo que los pensamientos de todos se dirigen en una misma dirección y los esfuerzos pueden unirse para alcanzar una meta. Igualmente, la confianza es como una brújula interior que nos guía de forma a guiarnos en qué dirección debemos de ir. Y nos ayuda a convertirnos en buenas personas y a hacer buenas cosas y a ser personas responsables.
Por lo tanto, si hay una sociedad que está llena de fe, aspiración y confianza, pueden convertirse en una sociedad armoniosa con solidaridad y calidez. Y aunque no puedes verlo a simple vista, es como una base para que podamos convivir esta fe y esta confianza. Esto es muy importante dentro de la sociedad. Y también es muy importante en cuanto a nuestra práctica del Dharma. Para continuar con las charlas del Dharma de Tuzun Khenpa, en las enseñanzas dice sobre las 6 cosas. Los eruditos explican que hay muchos tipos diferentes de fe, como la fe en lo que se deben conocer, las 4 verdades, la fe en el resultado, los 3 kayas, la fe en el karma, la causa y el resultado, y la fe en el apoyo de las 3 joyas. Sin embargo, se dice que no hay ninguna que no esté incluida en las 3 fe, la fe del deseo, la fe sincera y la fe de creer. Como lo mencioné, es increíblemente importante tener fe y convicción, así fue como lo mencioné ayer. Pero algunas veces es posible personas que estudian filosofía digan que está bien si conoces los textos, que si tienes prajna está bien no tener fe. Es posible que algunas personas piensen así, pero en realidad es posible que sepamos muy claramente cuál es el significado de las 4 verdades, pero para las etapas de tomar decisiones sobre las 4 verdades, si no tenemos esa fe y convicción, solo podemos pensar, esto se enseña aquí, este significado es aquello, pero no tendremos un significado, un entendimiento real de ello. Es como no llegamos a tener esa fuerza mental del conocimiento de estas verdades. Si no tenemos esta fuerza mental para pensar, esto es increíblemente importante, tengo que ponerlo en práctica a partir de hoy. Y si no lo pongo en práctica, si no lo ponemos en práctica y meditamos sobre ello, no hay mucha diferencia entre conocer y no conocer las 4 verdades. Este es el problema que se producirá. Igualmente, cuando presentamos la causa y el efecto kármicos, no es el mero hecho de conocerlos sin fe ni convicción no sirve de mucho. Podemos saber cuántos tipos de no virtud hay, cuáles son sus resultados que experimentan visiblemente en esta vida, en el renacimiento, en otras vidas, etcétera. Pero por muchas presentaciones y clasificaciones de las causas y el efecto kármicos que conozcamos, si no lo creemos desde lo más profundo de nuestro corazón, no renunciaremos adecuadamente a las malas acciones y no adoptaremos la virtud. Así que no habrá gran diferencia entre conocer la presentación de la causa y el efecto kármicos y no conocerla. Por lo tanto, hay una gran diferencia en cuanto si tenemos fe o no en cuanto a la práctica del Dharma. En general, hay muchas clasificaciones de la fe, pero no hay ninguna que no esté incluida en las 3. La fe del anhelo, la fe sincera y la fe de la convicción. Así que, ¿cómo identificamos esos 3 tipos de fe? Según las grandes charlas sobre el Dharma de Gampopa, lo que dice es, si te digo el punto principal es la primera, la fe sincera, es que cuando vemos al gurú, al verdadero amigo espiritual, vemos su rostro o escuchamos sus palabras, o cuando estamos frente a una estatua impresionante o una pintura o un tetanka del Buda, como cuando vas al templo de Bodh Gaya y ves la estatua del Buda, es como que se te pone la piel de gallina y se nos llenan los ojos de lágrimas. Así es así. La segunda fe es la fe de la convicción de las 3 fees. Es practicar sin ninguna duda
las enseñanzas largas o cortas del Buda, completamente perfecto. Y pensar es exactamente así y llegar a tener esa convicción verdadera de que es así. Las palabras del Buda son exactamente tal como son las cosas, ¿no? La tercera, la fe del anhelo, es cuando practicamos cualquier dharma, larga o corta. Queremos que el resultado purifique rápidamente todos nuestros oscurecimientos y nos haga alcanzar definitivamente las cualidades y el placer de los reinos superiores y la liberación. Así que nos ayuda a querer alcanzar esos resultados. Si tenemos ello, eso es lo que le llamamos la fe del anhelo. Por ejemplo, para aplicar a un individuo, aplicar esto a un individuo como nuestro guru o un amigo espiritual, cuando vemos su forma física, sentimos una fe sincera. Desarrollamos la fe de la convicción en las enseñanzas del guru y desarrollamos la fe del anhelo por las cualidades de la corriente mental del guru. Así que eso tiene que ver con los tres tipos de fe. ¿Qué dijeron los grandes callos del pasado? Que la devoción es la cabeza de la meditación. Y cuando hablan acerca de la devoción, en realidad se refieren al tener fe. El octavo Karma Mikyo Dorje escribe en su comentario sobre la intención única Rikun para darles una intención única Rikun para darles un resumen. Devoción es el lenguaje de las instrucciones esenciales. Es un término que se deriva de las instrucciones esenciales. En las escrituras se dice fe. Esa fe, con la fe, tienes la fe del anhelo. Es extremadamente importante. Si no tienes la fe del anhelo, las demás no serán suficientes. Si no tienes el gran deseo de alcanzar el resultado, los otros tipos de fe no serán suficientes. Y el hablar de la fe del anhelo tiene que ver con el deseo insoportable de alcanzar el estado del guru. Buda es devoción. Así que Mugpa y Gupa es cuando se unen, son Mugu en tibetano, las primeras dos sílabas de cada una. Y Mugu es la dedicación de este énfasis de que debo de realizar esto. Y Gupa quiere decir devoción. Aunque tienes que perder tu vida, a costa de tu propia vida, no vas a perder ese coraje de hacerlo, porque los métodos para alcanzar ese estado del estado de la huidad lo haces con gran dedicación. Así que Mugu, ese deseo incansable o insoportable del querer alcanzar la budidad y tener la gran dedicación de practicar para alcanzarlo. A eso le llamamos el tener la gran práctica, el querer practicarla con gran devoción. La devoción es un término de Dharma de las instrucciones concisas y en términos de los tres tipos de fe es principalmente la fe del anhelo. En cuanto a cómo despertar la fe o la devoción, Mikyo Dorje dice, la devoción surge del estudio, de la contemplación y de la meditación. Y hay tres, pero la devoción que surge de las dos primeras no es estable, mientras que la devoción irreversible solo puede surgir de la meditación. Aunque la devoción puede surgir de las tres, escuchar, contemplar y meditar, la devoción estable surge principalmente de la práctica de la meditación. Pienso que sería beneficioso hablar acerca de las tres causas de la fe. Las cuatro causas de la fe
que menciona Gampopa en sus grandes charlas sobre el Dharma. Y al leerlas, eso te proporciona te proporciona el surgir la fe, ¿no? Y no deberíamos de leer los libros, las escrituras como simplemente textos. Así, por ejemplo, la fe, la fe que surge de los sutras, enumera primero Gampopa. Tenemos que tratarlas de manera especial, hacer ofrendas, suplicar y leerlas. Por ejemplo, cuando estaba estudiando el tema de Ashobhya, tuve la oportunidad de leer el sutra y por ello surgió en mí una gran fe en mí al leer el sutra y tenía ese sentimiento que tenía que hacer la práctica y llegué a tener la determinación de que debería de hacerlo. Y esto fue el desarrollo de despertar la fe gracias al haber leído los sutras. Y una razón de por qué las personas tornan su mente hacia el Dharma es porque leen la vida de Milarepa. Así que si lees los sutras y los demás textos y las vidas de los maestros, eso surge. La segunda causa que enumera Gampopa es la fe que surge de la asociación con amigos fieles. Si te asocias con amigos fieles, entonces vas a desarrollar la fe. El ejemplo es como estar con índigo y te vuelves azul, o estar con ocre rojo y te vuelves rojo. Así que de esa manera, si tienes los amigos que tienes fe, si tienes amigos que tienen fe, eso es importante porque te va a hacer que tu fe crezca. Y lo opuesto es estar con amigos que no tienen fe y entonces te hacen perder la fe. Y el tercer punto es si sigues a un amigo espiritual auténtico, desarrollarás fe. Un amigo espiritual auténtico es aquel que sabe cómo practicar sin violar ningún dharma. Y si te asocias con alguien así, desarrollarás fe, porque te van a animar a que practiques. Por ejemplo, si es alguien que tiene bastantes apegos y tiene muchos puntos imparciales y siente odio hacia diferentes personas, entonces no es lo mismo que asociarse con un amigo espiritual auténtico. Y el cuarto punto es, si meditas sobre la muerte y la impermanencia, surgirá la fe. Es muy difícil, tal vez que las otras tres surgen, pero es más fácil si puedes meditar sobre la muerte y la impermanencia, desarrollar la fe. Si piensas la muerte las personas que murieron hoy, por ejemplo, que murieron estaban vivas un mes atrás y ahora están muertas, un año atrás y ahora están muertas. Y si lo vemos y pensamos en eso y reflexionamos, nos enfocamos en ello, entendemos un poco de la impermanencia. Y si hacemos un poco de meditación y pensamos que vamos a morir pronto, es más fácil desarrollar la fe, porque podemos desarrollar certeza en ello, la convicción. Creo que esto con certeza producirá fe. Y también Gampopa enseñó, igualmente, habló del nivel de fe estimulante que debemos de desarrollar. Es el comprender la muerte y la impermanencia. Y si la entiendes, si la incorporas en tu interior, sentirás repulsión por diferentes acciones, estas diferentes acciones que forman esta vida, y tener cierta convicción en la causa y efecto kármicos, y nos harán abstenernos de cometer malas acciones y esforzarnos por acumular lo opuesto. Y no harás nada más que el Dharma y no pensarás nada más que en el Dharma.
Ahora me gustaría, después de hablar de la fe, me gustaría hablar del el segundo punto que Dzun Khenpa enumera y es el prajna. Lo que dice el Señor del Dharma, Dzun Khenpa, entre las 6 cosas que menciona después de la fe, de tener fe, es prajna. ¿Y por qué el prajna es importante o la prajna es importante? En su charla sobre las 6 cosas, sin embargo, aunque tengas fe, nada sucederá sin prajna, por lo que el prajna es extremadamente importante. Los eruditos hablan de aquellos con facultades torpes que siguen la fe. Si careces de prajna, aunque quieras enseñar el Dharma, no podrás hacerlo. Incluso pensar esto es lo correcto sería difícil. Se dice que los falsos maestros espirituales tampoco tendrían dificultad en engañarte. Aquí el Señor del Dharma, Dzun Khenpa, enseña que la fe es necesaria y es importante que vaya acompañada del prajna. Y lo estableció mediante el razonamiento y la autoridad de las escrituras. Entre los 4 razonamientos diferentes dice, el primero es el siguiente. Si alguien pregunta qué es más importante en las escrituras, tener solo fe o tener tanto fe como prajna, ¿cuál es el más importante? Él enseñó que es importante tener ambas cosas. Es más importante tener ambas que solo tener fe o solo tener prajna. Por supuesto, tener fe es extremadamente importante, pero si careces del prajna, hay un problema. ¿Por qué? Como dicen las escrituras, alguien con facultades torpes que sigue la fe, a lo que la gente hoy en día le llama a lo que es la fe despectiva, la fe ciega. Así que la gente llega a ver lo que es la fe ciega de manera despectiva. Pero cuando la prajna existe junto con la fe, se elogia como una persona de facultades agudas que sigue el Dharma. Así es como se describe en las escrituras. Por lo tanto, el tener fe es muy importante. Tener tanto fe como prajna es aún más importante. Juntas es importante. Esa es la primera razón. La segunda razón es que si uno carece de prajna, el oyente no sabrá cómo escuchar el Dharma. Y aun los que lo escuchas, hay diferentes formas de entender esto. En primer lugar, si no querrás escucharlo, aunque quieras entender el Dharma, no sabes cómo escucharlo, y también no sabrás cómo entenderlo. Y si no tienes prajna, no querrás escuchar el Dharma, y cuando el maestro enseñe, no vas a entender lo que está diciendo. Así que le escuchas, pero no entiendes. Y la tercera razón es que incluso si uno piensa que debe realizar una acción acertada y significativa, al llevarlo a cabo sin conocer el método y el procedimiento, existe el peligro de que la aspiración y la práctica se conviertan en erróneas. Esto existe cuando no hay prajna, cuando careces de prajna. Puedes tener la fe y la convicción, pero si no tienes conocimiento en los métodos y piensas que debes de buscar a un gurú auténtico, pero no sabes de qué se trata un auténtico gurú o cómo encontrarle. Y es posible que puedas encontrar un maestro falso y fácilmente te pueden engañar. Por eso, el tener fe solo no es importante. Tienes que practicar el Dharma y tienes que estudiar el Dharma. Es importante tener este conocimiento, este entendimiento. Y para continuar, en la cuarta razón, el maestro
Akshayamati dijo, el sabio enseñó todos estos preparativos por el bien del prajna. Se explican que los dhyanas y la diligencia son causas que producen el prajna. Después de enseñar las razones de por qué el prajna es importante, entonces se citan las escrituras y hay una cita del maestro Akshayamati. El maestro Akshayamati en realidad es el Bodhisattva Shantideva. Es otro nombre del Bodhisattva Shantideva. Y la razón de por qué se le llama el maestro Akshayamati es porque como el camino de ver la realidad tal cual es, esto es lo que escribe. Escribe el maestro indio Jagannath Vajra. Dice también el noble maestro Akshayamati, lo último no es la esfera de la mente, se dice que la mente es relativa. Esto es lo que se le cita al maestro Akshayamati. También se dice en este pasaje del Bodhicharya Vatara, que fue enseñado por el maestro Akshayamati, y que el capítulo décimo Prajna, hay un comentario. Además hay un comentario sobre el Bodhicharya Vatara sin atribución de autor que se encuentra también en el Tengyur, como el anterior que mencioné. El maestro Akshayamati, habiendo recibido la profecía especial de alcanzar el Siddhi del noble Manjushri, enseñó que seguir a las personas comunes que hablan según sus propios puntos de vista es extremadamente razonable y por lo tanto debe rechazarse firmemente. Además, en las biografías de los Kadampas de Tse Chögyam Yungsin se dice que Manjushri Akshayamati se dice que este es otro nombre de Shantideva. Y parece que los primeros maestros Kadampa utilizaban este nombre. Ese era su nombre. Ahí está escrito claramente. Así, en cuanto a cómo Shantideva llegó a llevar el nombre de Akshayamati, según el gran comentario de Prajna Paramati sobre el Bodhicharya Vatara, en Panchika se afirma que aquí está la cita. El eclipso a la asamblea oceánica de seres con cientos de miles de grandes panditas eruditos, él dio el tratado sin precedentes sobre la conducta del Bodhisattva y fue alabado como Akshayamati. Ante él me inclino. Y en resumen, Tuzon cita un pasaje de su camino del Bodhisattva. El sabio enseñó todos estos preparativos por el bien del prajna. En resumen, Shantideva enseñó que entre las muchas enseñanzas de los vehículos mayores y menores que el Buda, el bendito, enseñó, las enseñanzas del vehículo menor están contenidas en las enseñanzas del Mahayana. Y todos los métodos de práctica de las enseñanzas del Mahayana están contenidos en las 6 trascendencias. Entre las 6 trascendencias o paramitas, la razón por la que el prajna es más importante es que alcanzar los estados de liberación y omnisciencia deben lograrse mediante la comprensión del altruismo de las personas y la naturaleza última de los fenómenos, y no puede lograrse únicamente mediante la fe y confianza, dado que es importante comprender la naturaleza última sin el prajna, y el prajna es importante, así que si no tienes prajna no vas a llegar a entender
la naturaleza de ausencia de yo. Las otras trascendencias o prajna paramitas o paramitas, perdón, se enseñan como los medios para generar tal prajna. Si uno no practica la generosidad, se apega a las posesiones y no puedes acumular méritos. Si eso no se logra, el prajna no puede surgir. Si uno no mantiene la disciplina ética, no obtendrá la base física de los dioses o los seres humanos de los tiempos de los reinos superiores. Si no se obtiene, no hay oportunidad de que surja el prajna. Del mismo modo, si no se mantiene la disciplina ética, la mente no puede descansar en paz. Y si la mente no puede descansar en paz, no se puede generar prajna. Y del mismo modo, sin paciencia, diligencia, concentración meditativa, etc., no se puede soportar y aplicar la austeridad a las tres cosas. Escuchar, contemplar y meditar. Si no se puede hacer eso, no se puede generar prajna. Para continuar con las enseñanzas de Dusun Khenpa sobre las 6 cosas sin prajna, estas 5 trascendencias o paramitas sin ojos no tienen guía, por lo que no se puede alcanzar la iluminación. Cuando están completamente imbuidas de prajna, han encontrado un ojo y obtienen el nombre. Cualquier virtud que realices que no esté imbuida de prajna es como una persona ciega de nacimiento que no tiene guía. No puede convertirse en causa de la iluminación. Para decirlo en resumen, con el Bodhisattva, si no quieres sufrir y deseas felicidad, tienes que generar el prajna. Incluso si solamente quieres la felicidad de esta vida presente de forma temporal, o debes conocer el abandono y la adopción inequívocos, por lo que es importante generar el prajna. Y si de verdad quieres abandonar el sufrimiento desde la raíz y alcanzar el estado insuperable de la felicidad duradera, también es importante generar prajna. Este verso que encontramos en los versos recopilados de la prajna trascendente dice: sin prajna, estas 5 paramitas sin ojos no tienen guía, por lo que no puede alcanzar la iluminación. Cuando están completamente imbuidas del prajna, han encontrado un ojo y obtienen el nombre. Esto hay un comentario sobre esta misma de la recopilación de versos compuestos por Karmapa Rinpoche Dorje. Se cuenta que cuando los Karmapas anteriores se dedicaban al estudio y la reflexión, comenzaban inicialmente recibiendo enseñanzas sobre el prajna trascendente y las historias de vida del sexto Karmapa. Tongwan Dönden y otros comenzaron sus estudios con la recopilación de versos. Así que si solamente tienes fe ciega, aunque estés acumulando las acumulaciones, si no tienes prajna, no puedes eliminar o liberarte del samsara, porque no puedes reconocer la naturaleza de las cosas. Y no vas a poder estudiar la vacuidad, no puedes estudiar la ausencia del yo, y entonces aunque tendrás la capacidad de renacer en el samsara con grandes gozos, no tendrás la capacidad de liberarte del samsara. Y aunque tengas simplemente el resultado, solamente tener un cuerpo divino humano. Pero si tienes prajna, esta es la causa de alcanzar el estado de la budeidad. Por eso es como el ojo que te libera del samsara. Y por eso, si no están imbuidos en samsara, simplemente se llaman generosidad y disciplina, pero no están imbuidas de prajna, simplemente se denominan como generosidad y disciplina, pero no obtienen la designación de generosidad trascendente como un paramita. O exactamente como un paramita. La razón de esto es que sin hacer de prajna tu compañera, uno no puede trascender a la otra orilla del samsara, basándose en esas prácticas que no llegan a ser paramitas, pero sí son prácticas virtuosas.
Y continuamos con esas palabras de las enseñanzas de Dharma, del karma Padusum Khenpa. Si estás imbuido en el prajna de vacuidad, cualquier cosa que se haga se convierte en el camino hacia la iluminación. Se dice que incluso dar un bocado de comida a un perro viejo se explica como generosidad trascendente. Por lo tanto, el prajna es extremadamente importante. El prajna mundano ordinario no es suficiente. Se necesita que el prajna del estudio para reconocer que las aflicciones son las causas del sufrimiento. Así que, ¿qué dice? Si el prajna no toma medidas, entonces cualquier virtud que uno acumule se convierte en una acumulación de méritos, pero no en una acumulación de sabiduría. Si no se convierte en eso, no se convierte en la causa para alcanzar el estado de omnisciencia. Por esa razón, el señor de Dharma, Rangjung Dorje, enseñó en la oración de inspiración al Mahamudra. Por eso, exactamente, si simplemente, te confías solamente de lo que es la generosidad, pero no está imbuida del prajna, no llega a ser un paramita de generosidad. Por eso el prajna para el vehículo del Mahayana es extremadamente importante. Y hay muchos diferentes tipos de prajnas. Por ejemplo, cuando vas a estudiar, pues obviamente estás estudiando y desarrollando ese tipo de prajna, ¿verdad? Hay muchos tipos de métodos que estamos estudiando. Pero en cuanto al Dharma, el prajna tiene que ver con la escucha, la reflexión y la meditación. Y cómo se convierten estas en los métodos para disminuir las aflicciones. Así que discernir cuáles son las faltas de nuestras aflicciones. Así que a través de la contemplación del prajna, después de pensar cuidadosamente y examinar adecuadamente cuáles son las faltas mayores o menores que tienen esas aflicciones, cuál es su situación y naturaleza con respecto a ti mismo, y reconoces adecuadamente que son faltas, aplicas la atención plena y la conciencia para evitar que la mente caiga bajo el poder de las aflicciones si eres capaz de suprimirlas. Y a través de la meditación no solo suprimes las aflicciones, sino que al saber que esas aflicciones surgen a través del poder de la ignorancia y el engaño en su raíz, si eres capaz de abandonarlas desde la raíz, y si tienes ese tipo de prajna, serás capaz de alcanzar el estado de felicidad insuperable de la budeidad. Y continuaré hablando del tema de prajna mañana. Pienso que este es un buen momento para terminar las enseñanzas de hoy.